Si tienen alguna duda, algún ejercicio para ver, quieren que repasemos algo, em, ustedes díganme. Hacemos un ejercicio. Profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, profe? Sí, todo bien, todo bien. ¿Vos? Todo tranqui. Profe, Decime. este, ¿usted va a tomar el circuito mixto? El circuito mixto puede ser que también entre. Puede ser que también entre. Vamos a ver. ¿Está bien? Sí, yo tengo un par de dudas sobre el último tema que dimos sobre El- de la última clase. lo de potencia. Sí, lo de potencia. Ok. Tengo algunas dudas, pero si podemos hacer unos ejercicios. Dale, dale. Vamos para que baje un poquito el. Acá que está muy. Profe, Sí, decime. yo quería saber si podíamos resolver el último ejercicio que dio en la clase que tuvimos, que era para que hagamos nosotros, pero quería ver si lo podíamos resolver, a ver si lo hice bien o no. Ok, también lo vemos, dale. Ni me acuerdo cuál era, a ver si lo tengo por acá, no me acuerdo. Si quieres, se lo dicto. Decime, a ver. Dice, conectamos una lámpara de 250 ohms a la red eléctrica 220 volt. Una lámpara, conectamos una lámpara. De 250 ohms Sí, a la red eléctrica 220 volts. está bien. 220 volts. Sí, Calcular, dice A, corriente eléctrica que circula por la lámpara. B, sí, potencia consumida en kilowatts. sí. C, la energía consumida en kilowatt hora al cabo de 20 horas. Ok, Y dice D, la cantidad a pagar si la energía eléctrica cuesta 0,25 el kilowatt hora. bien. Ese está lindo. Ok, ahí tenemos un montón de datos. Em, bien, por un lado tenemos que nos dice que una lámpara está conectada, una lámpara de 250 ohms. Es una lámpara con su filamento cuya resistencia es de 250 ohms. ¿Está bien? Entonces, y está conectada a 220 volts, o sea que esta lámpara está calculada, se puede conectar a 220 volts. ¿Está bien? Entonces, ya con esto podemos calcular, digamos, la corriente que circula por la lámpara. Imagínense que esta lamparita la conecto a 220 volts y ya tiene una resistencia interna de 250 ohms. ¿Está bien? Entonces ya tranquilamente por ley de Ohm puedo calcularla. ¿Está bien? Entonces, para la A tenemos que corriente es igual voltaje sobre resistencia. ¿Está bien? Entonces, ahí, ya con esta fórmula que nosotros ya sabemos, podemos, estamos en condiciones de calcular la corriente que va a pasar por esta resistencia, digamos, de esta lámpara y que va a hacer provocar, digamos, la incandescencia. ¿Está bien? Entonces, aplicamos 220 volts sobre 250 ohms
¿Y eso cuánto me va a dar? 0, y algo, ¿verdad? 0,88 0, amperes. 0,88 amperes. O sea que la primer, digamos, respuesta a estos ítems estaría ya, digamos, realizada. ¿Está bien? Lo que tenemos que aplicar acá es la ley de Ohm. Entonces, este dato también es importante. ¿Está bien? Entonces, más allá de los datos que uno tiene, al saber qué corriente es la que está circulando por esa lámpara, ya es un dato más. 0,88 amperes. ¿Está bien? Entonces, ahora me piden el punto B, la potencia consumida en kilowatt. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que de potencia, en el B, potencia habíamos aprendido que había tres fórmulas. Voltaje por intensidad, potencia igual a la corriente elevado al cuadrado por R, y la potencia B cuadrado sobre R. Está bien, ahí teníamos tres posibles fórmulas. Entonces, de acuerdo a los datos que uno tiene, puede plantear cualquiera de estas fórmulas. Fíjense, esta tercera fórmula la podría haber aplicado tranquilamente porque ya los datos iniciales me dan 220 volts y una resistencia interna de 250 ohms. Podría haber empleado esta fórmula que está acá. Esta fórmula también la podría haber empleado, ¿por qué? Porque tengo el voltaje y ahora con lo que yo calculé, el dato que yo obtuve del punto A, me sirve para aplicarlo acá y reemplazar por la I. Y este dato, el de B, ya lo tenía. Entonces puedo calcular la potencia con esta fórmula. Y si no, con esta fórmula. ¿Está bien? La resistencia también lo mismo. Lo tengo como dato. Y la corriente que va a ir acá, puedo emplear el dato anterior, del punto A. ¿Está bien? O sea que las tres, a partir del primer punto, era viable. En el supuesto caso que uno no sabía cómo encarar, digamos, no hubiese sabido cómo encarar el punto A, o sea que la corriente nunca la podíamos haber tenido, igual podía calcular con estos dos datos iniciales de voltaje y resistencia, que nos da el enunciado, poder calcular el punto B. ¿Cómo? Empleando esta tercera fórmula de acá. ¿Está bien? La que relaciona el voltaje con la resistencia. ¿Estamos? ¿Está bien? Hago este ejercicio y después háganme acordar que voy a hacer una aclaración de los posibles despejos de esto porque no, me parece que no lo vimos. Y los tengo por ahí, se los voy a mandar. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. de las dos maneras, o sea, de las dos fórmulas, esa es factible igual utilizar Sí, cualquiera de las dos. sí, sí, sí. Por ahí de este dato vas a necesitar, te va a dar un cierto valor y que cuando vos apliques estos valores acá con el dato de la corriente, quizás haya una pequeña diferencia, muy pequeñita, en estos dos cálculos con respecto a este. ¿Por qué? Y porque acá lo que seguramente me pasó este, eh, Iliana, el dato que me pasó Iliana, seguramente esto continúa con más decimales. O sea que esto por redondeo me va a dar un pequeño valor, que va a ser por ahí pequeñamente diferente a este, pero muy pequeño. Entonces, si uno lo quisiera hacer por estas dos fórmulas o por esta, prácticamente va a dar el mismo valor, ¿está bien? Muy pequeña la diferencia, pero al fin y al cabo va a estar bien el valor igualmente, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, yo empleo acá cualquiera. Vamos a calculo la potencia. Calculo el voltaje. Vamos a suponer que voy a emplear esta fórmula. ¿Está bien? La potencia, tengo el voltaje, que son 220 volts, por la corriente, por 0,88.
amperes. ¿Está bien? Entonces, aquí la potencia, fíjense que lo tengo en unidades madre. ¿Está bien? Entonces, volt por ampere, esto me va a dar en watt seguro. ¿Está? Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar 220 por 0,88. ¿Está? ¿Cuánto me daría eso? 193,6. 190 y... 3,6. Perfecto, buenísimo. ¿Está bien? Ese es el dato. Lo que pasa es que, claro, me lo pide en kilowatt. ¿Está bien? Entonces, acá lo que uno puede hacer, de repente, es dividirlo por 1000. O decir, bueno, venimos acá. Si 1000 watts equivalen a 1 kilowatt, acuérdense que kilo es 10 al cubo. ¿Está bien? Entonces, si 1000 watts equivalen a 1 kilowatt, entonces 193,6 watts X. Fíjense que en mi regla de 3 simple tengo del lado izquierdo watt y de este lado kilowatt, que es lo que yo necesito calcular, que es lo que me pide el punto B. ¿Está bien? ¿Qué es lo que termino haciendo acá? Un producto cruzado. Fíjense que me va a quedar 193,6 watt, lo voy a hacer por acá arriba. ¿Está bien? Lo voy a hacer por acá arriba. Después me recuerdan por ahí los demás puntos. Voy a borrar por acá el punto A y ahora estamos con el punto B. O sea que voy a usar este espacio. ¿Está bien? Entonces, por ahí uno encontró esa dificultad, ¿no? Que lo piden kilowatt. Entonces, ¿qué hago acá? Como yo tengo 1000 watts equivalen a 1 kilowatt, entonces 193,6 watts va a ser X. ¿Está? ¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, producto cruzado, 193,6 watts por 1 kilowatt, y eso lo divido por 1000 watts. ¿Está bien? Fíjense que watt y watt se simplifica, lo que sobrevive es kilowatt, y lo que termino haciendo es 193,6 dividido 1000. Lo que me termina quedando el punto B va a ser 0,1936 kilowatts. O sea que este era el valor del punto B. ¿Está bien? Te pide, claro, ¿qué es lo diferente? Que nosotros estamos acostumbrados a que nos pidan la potencia. Nada más que en este punto B, justamente en este ejercicio, te está pidiendo, bueno, buscame la potencia, pero en kilowatts. Una cosa más, nada más. ¿Está bien? La potencia podemos usar cualquiera de estas tres fórmulas, ¿sí? Cualquiera de estas tres fórmulas, entonces uno, al usar cualquiera de estas tres fórmulas, encontraba la potencia. Y una vez que encontrás la potencia, lo que obtenés acá va a ser en watt. Tenés que pasarla a kilowatt. Bueno, sabés que el referente cuál es. 1000 watts equivale a 1 kilowatt. ¿Está bien? Eso como nos damos cuenta, porque acordate kilo. Acuérdense kilo. Kilo es 10 al cubo. Entonces, 1 kilowatt va a ser 1000 watts. ¿Está bien? Es la misma cuentita que hacemos para resistencia y lo que vimos ahí para Coulomb y demás. Bueno, ampere, volt, resistencia, bueno, acá también se aplica lo mismo, ¿está bien? 1 kilowatt serían 1000 watts. ¿Está bien? Eso sería el punto B, o sea, este sería el resultado del punto B, ¿está? Ahora, el punto C es la energía consumida en kilowatt, ¿sí? Una vez que estuvo esta lámpara funcionando durante 20 horas, ¿está? Entonces, voy a borrar por acá, después me recuerdan lo demás.
Voy a borrar esto, este pedacito. Y vamos ahora al punto C. El punto C me está pidiendo la energía consumida, ¿sí? Al cabo de 20 horas de haber estado prendida esa lámpara. Nosotros teníamos una formulita que era energía igual a voltaje por intensidad por el tiempo dividido 1000. ¿Está bien? Que dividiéndolo con este 1000, ya el valor que salga de todo esto va a estar ya expresado en kilowatt hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos este 1000 en algún lado? ¿Sí? Dando a entender esto, esta cuentita la hicimos por ahí y dijimos, bueno, pero si esta fórmula la dividimos por 1000, ya el valor te saca el kilowatt hora. Ujú. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Energía es voltaje, los 220 volts que me da enunciado, por la corriente que calculé en el punto A, 0,88 amperes, ¿sí? Por el tiempo, por 20 horas, y todo eso dividido 1000. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces, Profe, sí, decime. yo en vez de poner voltaje por intensidad, puse el resultado de la potencia, ¿es lo mismo? Sí, exacto. Está bien. Acuérdense que de antemano ustedes calcularon esto. 220 por 0,88. Esto nos había dado 193,6. ¿Está bien? Entonces, bueno, agarra ese, como dice Eliana, agarró el 193,6, que ya esto lo había calculado como valor de potencia, y lo único que hizo es multiplicarlo por 20 y dividirlo por 1000. ¿Está bien? O sea que estamos repitiendo el valor. ¿Está? Entonces, si ustedes realizan este cálculo, fíjense que acá volt por ampere les da watt, dividido por este 1000 ya tenés kilowatt, y multiplicado por hora ya tenés kilowatt hora. O sea que el valor que sale de todo esto va a estar expresado en kilowatt hora. ¿Está bien? ¿Cuánto daba este valor, este producto? ¿Cuánto, cuánto te dio, Ileana? ¿O algún compañero? 3,872. 3,872. ¿Está bien? Pero poniendo el de la potencia, capaz que con eso da más exacto. Está bien, 3,88 por ahí. Por ahí creo que daba 3,88, pero está bien. 3,87 anda por ahí. Yo no sé si daba algo de eso. Andaba todo con 8 ese ejercicio. Pero está bien. ¿Está? ¿Estamos? Ese es. Nuevamente, Decime. sí, ¿alcanza a ver ahí? 3,872. Ah, no, 3.872 dividido 1000 me estás diciendo vos. Ahí, ¿no? Y el numerito de interno no veo el de abajo. ¿Qué te da? 3,872. Eh, 3,872. Sí, así Perfecto. como Como, le dio usted. perfecto, como el dato que me pasó Iliana. Buenísimo. Está bárbaro. Buenísimo. ¿Está bien? Ahora, acuérdense que esto, yo digo, bueno, siempre calcular es voltaje por intensidad. Esto de fondo, fíjense como que es potencia, ¿no? Voltaje por intensidad. No los quiero confundir más, ¿está bien? Pero acá el reemplazo como esto, de alguna manera, es una de las posibles fórmulas que usamos de las tres de potencia, voltaje por intensidad, ¿sí? Está expresado acá. Sí, acá esto también lo podemos haber reemplazado por I al cuadrado por R, porque es otra de las posibles fórmulas de potencia que usamos. Entonces reemplazamos esos factores ahí. Pero no quiero confundirlo, por eso me detuve en esta fórmula y nada más. Voltaje por intensidad y punto. ¿Estamos? ¿Está bien? Y el punto D
me dice, bueno, sí, me está dando un dato, sí, un kilowatt hora sale 0,25 pesos, algo así era, ¿no? Sí, así. 0,25 me está diciendo, bueno, ¿cuánto es lo que tendré que pagar debido a la energía que consumí? ¿Está bien? O sea que del punto anterior, del punto C, yo tengo que extraer este dato y hacer una reglita de 3 simple. ¿Está bien? Entonces decimos, sí, un kilowatt hora equivale a 0,25 pesos, entonces 3,872 kilowatt hora va a ser X. ¿Está bien? Para los chicos que ingresaron recién, estamos haciendo el ejercicio 8, el último de una última actividad que mandé. Creo que mandé 2, no sé cuál de las dos es. ¿Está bien? Pero hay uno que pide, creo que es la última actividad que pide energía consumida. ¿Está bien? Entonces lo que hay que hacer acá es una reglita 3 simple, de vuelta. Es multiplicar 3,872 kilowatt hora por 0,25 pesos dividido 1 kilowatt. 1 kilowatt hora. Entonces el kilowatt hora con kilowatt hora se va, la unidad que sobrevive es peso, y lo que termino multiplicando es 3,872 por 0,25 dividido 1, que prácticamente es multiplicar los números de arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es el gasto? ¿Cuánto les dio ese valor? 0,968 me dio a mí. 0,968 pesos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que seguramente deberé pagar por haber estado funcionando durante 20 horas esa lamparita conectada a 220 volt con una resistencia interna de 250 ohm, como dice el ejercicio. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Más o menos se entendió la idea cómo hay que encarar estos ejercicios. Es decir, se mezcla acá, tenemos para encarar este último ejercicio, o sea, aparecen varias fórmulas, ¿sí? Aparecen, primeramente, este ejercicio aparece para calcular si te dan el voltaje y la resistencia, vos podés aplicar ley de Ohm. ¿Está bien? Entonces, lo primero que te viene acá es la ley de Ohm. ¿Sí? No olvidarse porque en estos ejercicios también puede entrar. ¿Está bien? Tenemos intensidad, voltaje sobre resistencia. Después, cuando te pide la potencia, bueno, vos tenés 3 valores de potencia. B por I. Después podés calcularla con I cuadrado por R. Y después la potencia la podés calcular como B cuadrado sobre R. Según los datos que ustedes tengan, pueden aplicar cualquiera de estas 3 fórmulas. ¿Está bien? Para nuestro ejercicio, nosotros aprovechamos el cálculo de la corriente en el punto A y ese valor lo metimos acá y usamos esta formulita. Y ahí calculamos la potencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Pero tienen 3 fórmulas posibles, dependiendo de los datos que tenga el enunciado. Y después la que aparece como energía, acuérdense que es voltaje por intensidad por el tiempo dividido 1000. Esta fórmula, así como está, el dato siempre va a salir en kilowatt hora. Porque esto tiene que estar, acuérdense, tiene que estar en volt, esto tiene que estar en ampere, y esto que tiene que estar en horas. Si esto está en volt, ampere y hora, el resultado te va a dar en kilowatt hora directamente. ¿Está bien? ¿Por qué menciono esto? Porque por ahí te doy el voltaje. No les voy a amargar más la vida, pero si se encuentra en un escenario donde acá está en kilovolt, te dan un dato en kilovolt o milivolt, y esto está en miliampere o kiloampere, y esto está en minutos, bueno, las 3 unidades en los parámetros que están con múltiplos o submúltiplos van a tener que llevarlos a las unidades madre, o sea,
Acá lo van a tener que convertir a volt, la intensidad va a tener que convertirla en ampere, y si el tiempo está en segundos, en minutos o en días, van a tener que llevarlas a hora, hacer una conversión a hora y con ese dato entrar a la fórmula. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, con todos los datos madre, hora, ampere y volt dividido por 1000, ya directamente te quedas tranquilo porque lo que obtengas te va a dar el kilowatt hora. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Seguimos? Voy a hacer los posibles despejes de las potencias. ¿Por qué? Porque seguramente se habrán topado en esas actividades con diferentes parámetros. Diferentes parámetros que te aparecen como dato y obviamente tenés que de alguna manera maniobrar con la fórmula. ¿En qué sentido les digo de maniobrar la fórmula? Que si yo tengo esta fórmula, potencia igual a voltaje por intensidad, vamos a suponer que vos querés usar esa fórmula, y vamos a suponer que te da la potencia y el voltaje, y te dice calculame la corriente que circula por el circuito, qué sé yo. Entonces vos tenés que despejar la corriente en función a algo. Entonces el voltaje que estás multiplicando lo pasás dividiendo. Entonces te va a quedar potencia sobre voltaje igual a intensidad. ¿Está bien? Y la otra posible fórmula es qué pasa si tenés como dato la potencia y la intensidad. Y te piden calcular el voltaje. Bueno, haces el mismo despeje. Esto que está molestando lo pasás dividiendo. ¿Y qué te queda? Potencia dividido intensidad te va a quedar igual a voltaje. ¿Está? Esta es la más sencilla, el despeje más sencillo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si vos tenés esta? Esta que tenés acá es potencia igual al voltaje al cuadrado sobre R. ¿Está bien? Vamos a suponer que a vos en esta fórmula te pide, calculame, te dan la potencia y la resistencia y te piden calculame el voltaje, y vos sí o sí no te queda otra que usar esta fórmula, vamos a suponer. Vos acá decís, bueno, esto que está dividiendo lo pasás multiplicando, te va a quedar potencia por resistencia igual a voltaje al cuadrado. ¿Está bien? Y acá hay que tener, digamos, no olvidarse de que a vos te está pidiendo el voltaje, no voltaje al cuadrado, porque uno lo que siempre suele hacer es hacer un producto de estos dos valores y ya está, te encontré el valor, y no es así porque te olvidaste el cuadrado. Entonces ese cuadrado va a pasar acá como raíz de este producto de P por R, ¿está bien? Y ahí vas a obtener el voltaje recién, ¿está bien? De esta formulita que está acá. ¿Está? ¿Y cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que te digan, bueno, te doy la potencia y el voltaje, calculame la resistencia. Entonces uno ¿qué hace? De vuelta, la resistencia que está dividiendo pasa multiplicando, entonces te va a quedar potencia por resistencia igual a voltaje al cuadrado. Y como te están pidiendo la resistencia, bueno, la potencia en la que está molestando, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces te va a quedar voltaje al cuadrado sobre potencia. ¿Está bien? Eso es para la segunda fórmula, para poder abordar los ejercicios de la actividad, ¿está bien? Y por alguno que pueda aparecer en el examen, donde vos tenés que maniobrar la fórmula de alguna manera. ¿Está bien? Entonces vos tenés esta que está acá, esta, si vos partís de esta. Si partimos de esta segunda fórmula, vos tenés estas dos posibles. Y si vos partís de esta, de la primera, o sea, esta que está acá, vos tenés estas dos posibles. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si de esta tercera? Perdón. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, nos faltó esta. ¿Qué pasa con potencia igual I cuadrado por R?
¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. Vamos a suponer que un enunciado te da la potencia y la resistencia y te pide calcular la intensidad que circula por un artefacto. Entonces, bueno, nada, esta resistencia que está multiplicando y me está molestando va a pasar dividiendo. Entonces te va a quedar potencia sobre resistencia igual a esto que está acá, I al cuadrado. ¿Está bien? Y ese cuadrado, ¿cómo te lo sacas de encima? Pasa como raíz. Va a pasar como raíz de la potencia sobre la resistencia. Y ahí va a sacar esta fórmula que está acá. ¿Está bien? Y la otra, ¿cuál es la posible? Que bueno, que vos tenés que aplicar esta fórmula y te dan la potencia y la intensidad. Y te dicen calculame la resistencia. Bueno, no pasa nada. Este I cuadrado que está multiplicando y está molestando la resistencia, lo mandás dividiendo. Potencia va a ser igual a I al cuadrado, y eso te va a quedar resistencia. Y acá ya tenés la otra fórmula posible para poder abordar o aplicar a según el enunciado que vos tengas. ¿Está bien? Entonces fíjense que tienen, de alguna manera, para calcular, si te piden la potencia, estas tres fórmulas principales. Pero vamos a suponer que te topás con ejercicios que tenés el dato de potencia y te dan algún dato, te dan o el voltaje o la resistencia o la intensidad como dato. Y te piden calcular otro valor, o el voltaje o resistencia. Bueno, acá tenés de la potencia estas dos posibles para sacar la corriente o el voltaje si te piden. Acá tenés la potencia, la segunda fórmula, y para calcular el voltaje o la resistencia si te piden a partir de esa fórmula. O la tercera fórmula, esta, que está acá. ¿Sí? Si te piden calcular la intensidad o la resistencia a partir de esta fórmula, bueno, ya tenés los posibles despejes. ¿Está bien? Para poder, digamos, de alguna manera maniobrar con esta fórmula. ¿Está bien, chicos? Más o menos venimos bien. Pero ¿cuál es el tema? Acuérdense, siempre de maniobrar con esta fórmula la vas a tener. Vos vas a tener en ampere, en ohm, en volt o en watt, siempre y cuando las demás unidades que vos metas en la fórmula estén en volt, en ampere, en ohm y en watt. ¿Está bien? Es la única manera para que salga limpio. Vos tenés unidades madre, el resultado te va en una unidad madre. Si vos tenés milivolt, miliampere y no lo convertiste antes, lo metiste así de prepo en la fórmula, y el valor que seguramente vas a obtener creyendo que te va a dar en una unidad madre, en watt, en ampere, no va a ser así, porque vos no hiciste la conversión de antemano, convertir su múltiplo o múltiplo a una unidad madre, no la convertiste antes de meter la fórmula, ¿está bien? Y la metiste de prepo y bueno, los resultados no van a ser en unidades madre, ¿está bien? ¿Se entiende a dónde voy, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? Eso es lo que tiene que ver con el último ejercicio, el 8 de la última actividad que me había dicho Iliana, que está bueno porque es el más completo, ¿está bien? Porque usted pide usar una de estas tres fórmulas, la energía, que es meter la fórmula esta, que tiene que ver con el tiempo, y después, bueno, si el kilowatt hora sale tanto, y yo consumí tanto estos kilowatts, ¿cuánto debería pagar? Y eso está bárbaro porque, bueno, es uno de los ejercicios más completos que uno suele jugar. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Eso con respecto a lo último que estuvimos viendo de potencia. Ahora me van a quedar 2 minutitos. Aprovechamos que es como que hacemos el cierre de este ejercicio. Vamos a salir un cachito, así me dejan que guarde esta grabación. 2 o 3 minutos, estamos atentos al Classroom. Yo en el Classroom ahora son chicos, ingresen de vuelta y ahí nos volvemos a ver. ¿Está bien? Somos 12. Vamos, chicos, hacemos eso.